Sadio Mané ingresó de manera discreta a su propio restaurante. El ambiente se volvió completamente silencioso cuando un mesero empezó a llorar. Acompáñanos y descubre cómo esta historia llega a su momento más impactante. Además, cuéntanos desde dónde nos sigues y si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte para más contenido. Empecemos. Sadio Mané hacía años que se había convertido en dueño de un restaurante de alto nivel, con un ambiente acogedor en Riad, Arabia Saudita. Aunque muchos no sabían nada de esto, para él no se trataba de un capricho ni de un negocio para gastar dinero sin más. Durante años, había perfeccionado el menú, contratado a los mejores chefs y se había asegurado de que su restaurante fuera un espacio donde tanto la gente común como las élites pudieran disfrutar de una gran comida. Pero Sadio también sabía que ningún negocio, por más exitoso que pareciera en los números, estaba libre de problemas. La verdadera esencia de un restaurante no se reflejaba únicamente en los márgenes de ganancia, sino en las cocinas traseras, en la sala de descanso, en los susurros de los empleados agotados tras un largo turno. Por eso, cada cierto tiempo, Sadio tenía la costumbre de entrar al restaurante como un cliente más, sin anuncios ni entradas llamativas, solo un hombre con sudadera y jeans que se mezclaba entre los comensales. Aquella noche, el restaurante estaba en plena hora pico del viernes. Los meseros se movían rápidamente entre las mesas, equilibrando bandejas con filetes chisporroteantes y cócteles aromáticos. El aire estaba impregnado con el delicioso olor de la mantequilla de ajo y el chuletón a la parrilla. La iluminación ambiental proyectaba un brillo dorado sobre parejas, grupos de amigos y comensales solitarios que disfrutaban de su comida. A simple vista, todo parecía estar en orden. Pero Sadio sabía que muchas veces las apariencias engañan. Se fijó en el gerente, un hombre alto y de postura rígida, vestido con una camisa azul marino. Se mantenía al borde del comedor observando todo con demasiada atención, como un halcón acechando a su presa. Había algo en su mirada que no solo era supervisión, sino control. Sadio se dirigió hacia la barra cuando un sonido suave y ahogado captó su atención. Provenía del pasillo lateral, cerca de la cocina. Al principio, casi no lo notó, pero cuando pasó junto a la puerta de la sala de descanso, lo escuchó con más claridad. Alguien estaba llorando. No era un llanto fuerte ni dramático, sino ese tipo de sollozo que se escapa cuando intentas contenerlo desesperadamente. Sus pasos se ralentizaron, giró la cabeza y vio que la puerta estaba entreabierta. Dentro, una joven se sujetaba con fuerza del borde de un mostrador de metal, como si intentara no derrumbarse. A su lado un joven empleado le hablaba en susurros urgentes. Sadio no conocía a la chica, pero la expresión en su rostro le golpeó como un puñetazo en el estómago. Algo estaba muy mal. No se iría de allí sin averiguar qué pasaba. Se obligó a apartar la mirada y tomó asiento en la barra. Su rostro se mantenía sereno, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Aquel llanto no era producto del estrés de una noche agitada. Era miedo. Sadio sabía lo que era lidiar con personas groseras, largas jornadas y dolor en los pies. Pero esto era distinto. Su primer instinto fue acercarse y preguntar si estaba bien, pero se detuvo. Recordó que ahora mismo él no era el dueño del restaurante, sino solo otro cliente más. En cambio, agudizó el oído. El joven empleado seguía hablando en voz baja. Sadio solo alcanzó a distinguir algunas frases. «No puedes dejarlo, no te pertenece». La voz de la chica era apenas un susurro cuando respondió. «¿Qué opción tengo? Ha sido claro. Si no hago lo que dice, me despide». Sadio apretó el vaso de agua que el camarero había colocado frente a él. Primero pensó que se trataba de un cliente problemático, pero por la forma en que la chica lo decía, no era un cliente. Era alguien dentro del restaurante. Antes de que pudiera pensar en qué hacer, un mesero se le acercó. «¿Qué puedo ofrecerle?» Sadio sonrió de manera educada. «Solo agua por ahora». El mesero asintió y se alejó, pero Sadio no estaba concentrado en la bebida. Sus ojos volvieron al gerente de la camisa azul marino. Seguía de pie en el mismo lugar, con los brazos cruzados, escaneando la habitación con una presencia que ponía nerviosa a la gente. Entonces notó algo más. El joven que había estado en la sala de descanso salió al comedor. Su mandíbula estaba apretada, sus manos inquietas mientras ajustaba el bloc de notas en su delantal. Parecía furioso. Sadio sabía reconocer a alguien al borde de explotar. Se levantó con calma y caminó hasta la estación de servicio en la parte trasera del restaurante, donde el chico organizaba los platos. «Hey, amigo», dijo Sadio en voz baja.
El joven se sobresaltó y levantó la mirada. ¿En qué le puedo ayudar? Sadio leyó la etiqueta con su nombre. Matías, dijo en voz baja. No quiero meterme donde no me llaman, pero noté que tu amiga parece molesta. Matías endureció su agarre sobre la pila de platos, apretándolos con fuerza. Ella está bien, dijo, aunque su voz no sonaba convencida. Sadio inclinó ligeramente la cabeza, observándolo con atención. No se ve bien. Matías tragó saliva y dirigió la mirada hacia el gerente, un hombre vestido con una camisa azul marino. Después de una larga pausa, Matías exhaló profundamente. Ella no está bien, admitió en un susurro. Sadio estudió su rostro con atención. Podía notar la tensión en su mandíbula y la forma en que sus dedos seguían aferrándose al bloc de notas. Matías quería hablar, pero no estaba seguro de si podía hacerlo. Tiene claro, el que no se atrevían para uno no diría, era una ella se podía hacerlo. Sadio bajó la voz. Es un problema con un cliente. Matías dudó. Esa pausa le dijo a Sadio todo lo que necesitaba saber. No, murmuró. Pero su mirada se dirigió de nuevo hacia el frente del restaurante. Sus ojos se fijaron en el gerente de la camisa azul marino, quien permanecía cerca de la estación de la anfitriona, observando la sala como si fuera suya. Matías exhaló con nerviosismo, mirando hacia la sala de descanso antes de sacudir la cabeza. Es un asunto personal. Era una mentira, no porque quisiera engañar a Sadio, sino porque tenía miedo. Sadio ya lo había visto antes. Empleados atrapados en malas situaciones sin poder escapar debido a problemas financieros, dificultades personales o, peor aún, el miedo. Sadio se apoyó ligeramente en el mostrador, manteniendo una postura relajada. ¿Cuánto tiempo ella lleva trabajando aquí? Un poco más de un año, respondió Matías automáticamente, antes de tensarse. Sadio preguntó con aparente indiferencia. ¿Le gusta trabajar aquí? Matías dejó escapar una risa breve y sin humor. Sí, pero no puede darse el lujo de renunciar. Y ahí estaba el verdadero problema. No era estrés, era que ella estaba atrapada. El estómago de Sadio se apretó. Esto no era solo un ambiente laboral difícil. Había algo más profundo ocurriendo en ese lugar. Antes de que pudiera preguntar más, Matías se tensó de golpe. Sadio no necesitó girarse para saber por qué. El aire se volvió denso. Había algo tácito en la forma en que el gerente caminó hacia ellos. ¿Todo en orden aquí?, preguntó el hombre con una voz suave pero firme. Matías bajó la mirada de inmediato, enfocándose en los platos que tenía delante. Sí, señor, solo estaba ayudando a un cliente. Sadio se giró para enfrentar al gerente. El hombre tenía esas facciones afiladas que habían visto demasiado, y les importaba demasiado poco. Esto no era solo un jefe exigente. Este era alguien que sabía exactamente cuánto poder tenía y lo disfrutaba. La etiqueta en su camisa decía John Richard. ¿Puedo ayudarlo en algo?, preguntó Richard con cortesía forzada. Sadio sonrió con aparente despreocupación mientras recogía una pluma. Matías aquí tuvo la amabilidad de ayudarme. Richard no apartó la mirada ni por un segundo. Bien, dijo, aplaudiendo con demasiada firmeza. Sigamos enfocados en el trabajo. Matías asintió de inmediato, con los ojos clavados en los platos. Sadio apretó la mandíbula, pero no reaccionó. Se limitó a agradecer a Matías y se alejó, sintiendo la mirada de Richard sobre él todo el tiempo. Su mente ya estaba decidida. No se iría, no hasta averiguar qué estaba pasando realmente en ese restaurante. Salió un momento dejando que el aire nocturno enfriara su frustración. Desde afuera, probablemente parecía que solo revisaba su teléfono, pero en realidad su mente trabajaba rápido. Algo no encajaba. Emily estaba aterrorizada. Matías estaba indeciso. Y Richard, ese hombre tenía el aspecto de alguien que prosperaba en el control. Si quería respuestas, necesitaba hablar con alguien que no tuviera miedo, y entonces, como si el universo estuviera de su lado, apareció un Marcos. El camarero estaba apoyado contra el costado del edificio, probablemente en un descanso. Sadio se acercó con naturalidad. Noche larga. Marcos alzó la mirada. Sí, los viernes siempre son una locura. Sadio asintió, apoyándose en la pared a su lado. ¿Te importa si te pregunto algo? Marcos dudó, pero se encogió de hombros. Seguro, Sadio mantuvo su tono ligero. Tu gerente, Richard, ¿qué pasa con él? La expresión de Marcos se oscureció por un instante. Fue rápido, solo un destello, pero Sadio lo notó. Es estricto, respondió con cautela.
Le gusta que las cosas se hagan a su manera. Sadio inclinó la cabeza. Eso es normal en los gerentes. Marcos exhaló y miró a su alrededor como asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Luego bajó la voz. No es solo estricto. Marcos buscó la palabra correcta y, con un susurro apenas audible, dijo algo que le revolvió el estómago a Sadio. Hace que Emily se quede hasta tarde. Los músculos de Sadio se tensaron. ¿Ella es la única? Marcos asintió con gravedad. Sí, y siempre le habla como si... Algo he visto la forma en que se tensa cuando la llama a su oficina. No está bien. Sadio respiró hondo, obligándose a mantener la calma. ¿Vas a hacer algo al respecto? ¿Vas a hacer algo al respecto? Preguntó Marcos. Sadio negó con la cabeza. Exhaló lentamente. Esto no era solo lidiar con un jefe tóxico, sino con un depredador. Y eso lo cambiaba todo. Gracias por decírmelo, Marcos, dijo Sadio dándole una palmada en el hombro. Eres un buen tipo. Marcos esbozó una media sonrisa, pero aún parecía inquieto. Sadio giró la mirada hacia el edificio. Emily seguía dentro, aún bajo el control de Richard. Ahora sabía exactamente lo que debía hacer. No podía esperar. No podía esperar. No cuando había visto este patrón repetirse antes. Los empleados bajo el control de Richard no solo estaban incómodos, tenían miedo. Y Emily estaba en el centro de todo. Sadio abrió las puertas de vidrio y volvió a entrar. El restaurante había comenzado a calmarse tras la hora pico de la cena. Había menos clientes, menos testigos. Pero Richard seguía allí, de pie cerca de las estaciones de servicio, escaneando la habitación como si fuera suya. Leo caminó con pasos firmes por el suelo del restaurante. Emily estaba en medio de una conversación con un cliente. Su voz sonaba mecánica. Sus manos permanecían firmes, pero sus ojos estaban vacíos. Cuando vio a Sadio acercarse, se tensó ligeramente, como si esperara problemas. «Perdón», dijo Sadio, lo suficientemente alto para que el cliente lo escuchara. «Necesito hablar contigo un momento». Emily parpadeó, confundida. «Estoy con un cliente, señor». Sadio mantuvo su mirada fija en Emily. «Es importante». Y ella lo sabía. Tragó saliva. Se disculpó con el cliente y se alejó del mostrador. Emily llevó a Sadio unos pasos más lejos, jugueteando con el borde de su delantal. «¿En qué puedo ayudarlo, señor?» Sadio respiró hondo. «Sé lo que está pasando». Su voz era baja pero firme. «No sé de qué me habla», susurró Emily. «No tienes que decir nada. Solo quiero que sepas que no estás sola». Emily se estremeció. Por un segundo, solo un segundo, parecía a punto de romperse. Pero luego sacudió la cabeza y forzó una sonrisa tensa. No sé a qué se refiere, pero Sadio no se rendía. Richard cambia las reglas cuando le conviene. Sé que no te trata bien. Los dedos de Emily se curvaron en puños. Miedo. Eso era lo que veía en ella. Y el miedo significaba que creía no tener salida. Sí. Antes de que Emily pudiera responder, una sombra se cernió junto a ellos. Richard había llegado. Su expresión era fría, pero sus ojos destilaban irritación. ¿Hay algún problema aquí? Su voz sonaba educada, pero Sadio detectó la advertencia oculta en ella. No se giró para mirarlo de inmediato. En su lugar, observó cómo Emily se encogía ligeramente al escuchar su voz, cómo sus dedos se apretaban en el dobladillo de su delantal. Su reacción lo decía todo. Manteniendo su rostro neutral, Sadio respondió: «Solo estoy teniendo una conversación». Richard sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Emily tiene trabajo que hacer. No tiene tiempo para charlas privadas. La palabra privadas hizo que Emily se estremeciera. Fue la confirmación que Sadio necesitaba. Enderezó los hombros, su presencia llenando más espacio de repente. En realidad, creo que deberíamos tener una conversación en este momento. La sonrisa de Richard vaciló. Disculpa. Sadio se levantó la capucha revelando su rostro. Emily se quedó sin aliento. Los empleados cercanos se congelaron. Richard palideció. «Mi nombre es Sadio Mané», dijo Sadio con voz tranquila pero firme. «Tú y yo necesitamos hablar». El restaurante cayó en un silencio atónito. Los clientes se miraron entre sí, sintiendo que algo mucho más grande que una simple disputa laboral estaba ocurriendo. Los empleados intercambiaron miradas de asombro. Richard parpadeó rápidamente. Por primera vez, el hombre parecía nervioso. «Señor, no me di cuenta». «No, no lo hiciste», lo interrumpió Sadio. «Y ese es el problema, ¿verdad?» Su tono cambió, de una autoridad fría como el hielo a algo más suave cuando miró a Emily. La incomodidad de Richard era palpable. «Señor, le aseguro que ha habido un malentendido».
tartamudeó, tratando de recuperar el control. Si me da un momento, podemos hablar en mi oficina. Ahora, cortó Sadio, sin dejar espacio para discusión. Richard tragó con fuerza. Su confianza se resquebrajó mientras se ponía rígido y se giraba, guiando a Sadio hacia su oficina en la parte trasera del restaurante. Antes de entrar, Sadio miró a Emily. «Quédate aquí», le dijo con suavidad. «No tardará mucho». Emily apenas asintió. Sus manos aún temblaban a los lados. Cuando la puerta de la oficina se cerró tras ellos, Richard, aún tratando de recuperar la compostura, se preparó para lo inevitable. «Tengo que admitirlo, señor. No esperaba verlo aquí esta noche. Es un poco inusual que el propietario nos visite sin previo aviso». Sadio se inclinó hacia adelante y plantó ambas manos sobre el escritorio. «¿Sabes qué más es inusual?», preguntó con voz peligrosamente baja. «Un gerente de restaurante abusando de su poder para intimidar a sus empleados». Richard se estremeció. «No sé de qué está hablando», intentó sostener la mirada de Sadio, pero vaciló. «Sé lo que has estado haciendo. Sé lo que pasa en los turnos de noche. Sé cómo tratas a Emily, y sé que crees que puedes salirte con la tuya». El rostro de Richard palideció. «Señor, le aseguro que siempre me he comportado profesionalmente. Si ha habido algún malentendido, basta», espetó Sadio. «Has estado jugando este juego por mucho tiempo. Te aprovechaste de empleados que necesitaban su trabajo. Los hiciste sentir atrapados, pero déjame ser claro, se te acabó el tiempo». Las manos de Richard temblaban. «Por favor, ¿puedo explicarlo?» «No, no puedes», lo interrumpió Sadio. Sacó su teléfono para llamar a recursos humanos. «Listo», dijo con calma. «Nunca volverás a trabajar en esta industria». Richard se quedó allí, congelado, mientras Sadio se dirigía a la puerta. Su poder se había desvanecido. Cuando Sadio regresó al restaurante, la tensión en el aire era palpable. Emily, Matías, Marcos y el resto de los empleados lo esperaban. Respiró hondo y miró directamente a Emily. «Se ha ido», dijo con suavidad. «Estás a salvo». Los labios de Emily se separaron ligeramente. Contuvo la respiración por un momento. Incrédula. Luego, por primera vez en toda la noche, sus hombros se relajaron y dejó escapar un suspiro lento. «Todos han estado trabajando para alguien que no merecía su posición», dijo Sadio. «Eso cambia ahora». Emily se secó los ojos y tragó saliva con fuerza. «¿Qué pasará después? Solo quiero asegurarme de que nadie más pase por esto», dijo con firmeza. «Ni aquí ni en ningún otro lado». Sadio asintió. «Y no lo harán». Se giró hacia el resto de los empleados. «A partir de ahora, este restaurante estará bajo revisión directa. No solo reemplazaremos a Richard, sino que nos aseguraremos de que nadie más tenga ese tipo de poder». La habitación quedó en silencio mientras sus palabras resonaban. Entonces, Matías habló. «Señor, no quiero salirme del tema, pero esto no es solo un problema de un gerente». La mirada de Sadio se endureció. Matías vaciló, pero luego tomó una decisión. «La forma en que funcionan las cosas aquí no es solo culpa de un mal gerente. La presión, el miedo a hablar, es algo más grande que este restaurante». Sadio asintió en señal de acuerdo. «Muchos de nosotros sentimos que no tenemos otra opción más que soportarlo. En cuanto nos quejamos, estamos fuera». Emily bajó la mirada. La culpa apareció en su rostro. «Intenté irme tantas veces», admitió. «Pero no podía permitírmelo. Pensé que tal vez esto era normal». La mandíbula de Sadio se tensó. «Por eso hice esto. No por números o evaluaciones de desempeño, sino porque los verdaderos problemas son los que están ocultos bajo la superficie». Respiró hondo. «A partir de hoy las cosas serán diferentes». Todos lo miraban, esperando lo que vendría después. «No solo quiero arreglar este restaurante», continuó. «Quiero arreglar el sistema. Y necesitaré su ayuda para hacerlo». El silencio se apoderó de la sala. Eso significa transparencia. Eso significa confianza. Eso significa que, si algo anda mal, lo digan. Emily aún parecía insegura. ¿Y si lo hacemos? ¿Alguien realmente nos escuchará? Sadio la miró a los ojos por un largo momento y finalmente asintió. Por primera vez en toda la noche, Emily pareció creerle. Una hora más tarde, Sadio estaba sentado en su auto, observando cómo los empleados cerraban el restaurante por la noche. Emily salió junto a Matías y Marcos. Los tres hablaban en voz baja, pero esta vez sus expresiones eran distintas. No había miedo, no había resignación, solo un atisbo de esperanza.
Sadio exhaló y apoyó la cabeza en el respaldo. Sabía que esta victoria no arreglaba todo, pero era un comienzo, un solo restaurante, un solo gerente, un solo grupo de empleados, pero cada pequeño cambio podía significar la diferencia entre rendirse o seguir luchando. ¿Pero qué piensas tú? Comparte tus pensamientos en los comentarios, y no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros videos. Un gran beso y bendiciones.